Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Nos vamos conectando de a poco. Bienvenidos a los amigos de Sistémica Cotidiana, la filosofía del sí a todo y a todos. Hoy vamos a hablar de la bioneuroemoción y de las nuevas constelaciones familiares. Vamos a estar compartiendo junto a la colega Mariale Romero, que es acompañante en bioneuroemoción, diplomada en educación emocional, docente por muchos años y una gran colega también en las nuevas constelaciones. Hola Cande, hola Ana, Mariana Filotti, Lorena Moya, Mariana. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio. En este espacio que pretende difundir la filosofía de las nuevas constelaciones para que podamos tener una vida cada vez más consciente. No me gusta utilizar la palabra fácil porque la vida tiene sus pros y sus contras. La vida es ondulatoria, ¿sí? Vamos de salto cuántico en salto cuántico, eso es lo que permite la evolución como humanos. Entonces, lo importante es poder estar cada vez más en el sí, en el asentimiento, en el sí a lo que me vaya tocando vivir. Hola Vanessa, hola Coach Silvia, Mariana nuevamente. Bienvenidas, gracias por estar. Ya en breve nos vamos a estar comunicando con Mariale. Ya le vamos a ir esperando que se sume. Hola Norma. Hola Vanessa, buenas tardes. Bienvenida. A ver acá. Hola Mariale, Normi, no. Para que estoy tratando de ver cómo hago para dar vuelta acá, me Ahí parece que es. Ahí está. está. Hola Mariale, Hola, buenas tardes a todos. Gracias por bienvenida. esta invitación, Leo. Gracias Este, a vos. y acá entregada a lo que fluya del campo, como decíamos recién. Exactamente, exactamente. La intención de este vivo, bueno, primero darte la bienvenida, Mariale. Sos una gran amiga, tenemos muchas cosas en común. Mariale me dice mi hermanito cósmico, así que somos los hermanitos cósmicos. Y surgió esta idea, tengo mucho respeto por el trabajo de Mariale, esto de la bioneuroemoción, eh, con yo no tengo experiencia ni profundización en la bioneuroemoción y justamente el objetivo de este vivo era quién mejor que Mariale para que nos contara, para que respondiera a las preguntas que pueden estar cada uno realizando, incluso preguntas mías personales sobre esta eh, filosofía. A ver, Mariale, parece que volvió a salir, así que vamos a aceptar de nuevo. A ver, se había cortado, Leo. Sí, A sí, ver, se había cortado, ahora volvemos los de nuevo. microcortes que dijimos. A ver si lo puedo. Podés Ahí girar ahí, eso, está, excelente. ahí. Voy a sacar la botella azul que aparece. El agua solarizada. El agua sí, ahora por fotones de una lámpara artificial. Bien, Bien. Bueno, bueno. Mariale, gracias, gracias a vos por aceptar esta invitación y por ayudarnos a todos a conocer más de esta filosofía, podemos decir, de la Podemos bioneuroemoción. decir, podemos decir que la bioneuroemoción
Es una metodología creada por Henry Corbera y podríamos decir que es una filosofía de vida porque Corberas es de esos mentores o de esas personas que aparecen como un disruptivo y inició el trabajo aquí en la República Argentina aproximadamente en 2013. Entonces entró a Buenos Aires con la biodescodificación en esa época y la verdad es que en función de que yo inicié, o sea, llega a la Argentina Enrique Corbera, pero yo ya venía haciendo un trabajo previo antes por un proceso de sanación que estaba haciendo porque había tenido un problema de salud muy importante durante 2012 aproximadamente. Y ahí empiezo como una especie de búsqueda sin saber que existían las constelaciones, ningún tipo de herramienta. De hecho, algo interno me dijo que haciendo el curso de milagros iba a empezar a resultar el tratamiento médico que estaba haciendo entonces, y empiezo a hacer el curso de milagros en 2012, una persona viaja a España, una amiga, y me dice, tenés que escuchar a este hombre. Y simultáneo en el curso de milagros, el único que me lo pudo explicar y bajar a tierra a través de otras herramientas que él explicaba el curso de milagros, uniendo conceptos de la ciencia, de la física cuántica, del transgeneracional, pude ir comprendiendo el sentido de un curso de milagros. Y cuando cumplí el año de las 365 lecciones, para la gente que no conoce un curso de milagros, voy a contar que es un libro muy grande, está dividido en 3 partes, son 3 libros en uno, hay una parte que sería como teórica, otra parte que son las lecciones, que se hace una frase por día, y otra parte final que es el libro del maestro. Entonces, yo estaba como no podía entender la teoría porque me quedaba dormida, empecé por las lecciones y después de hacer las 365 lecciones, me llama un amigo y me dice, sé que estás siguiendo a Corbera, me decía, y tengo entradas para ir a verlo. O sea que Corbera, que era mi mentor de ese maestro, mi maestro del curso de milagros, entra y yo el curso de milagros lo aprendí desde la biodescodificación en ese momento, porque en el 2013 él entra con la biodescodificación. Y a través de él conocí a muchos otros autores que citaba, Bruce Lipton, siempre estuvo con el tema de la filosofía Advaita, y Hammer, por ejemplo. Entonces, Greg Braden, el doctor Salomón Selam, y bueno, voy a sintetizar a los 3 meses que lo empiezo a escuchar a Corbera, 3 meses, y eso no es menor, toda la sintomatología se me fue. Y la enfermedad en ese momento desaparece. O sea, experimenté a través del cuerpo esa sanación. Mi biología respondió a esas palabras, a ese mensaje. Entonces, con esos resultados y después de un año, digo, bueno, quiero seguir creciendo, buscando. Ah, ok, ok, ok. Entonces, en esa búsqueda interna, cuando viene hacia mí tan fácilmente esa invitación, digo, bueno, voy a seguir profundizando sin ninguna intención de ser terapeuta, ni acompañante, ni nada. Y después fue apareciendo, sintéticamente fue apareciendo la gente, fue como una especie de cadena que se abrió, y lo único que tuve que hacer es recorrer el camino. Y de esa misma manera también me llegaron las cuánticas, o sea, por eso confío tanto en esto de que cuando uno está preparado aparece el mentor y aparece la persona adecuada, confío mucho en eso.
es como estar rendida a la vida como es, ¿no? A lo que la vida nos va presentando, esto que hablamos mucho en las nuevas constelaciones. El poder rendirnos no significa estar en la sumisión, sino en un estado de humildad ante tanta grandeza que puede ser Dios, universo, campo cuántico, vacío creador, el nombre que cada uno Exacto. le quiera dar de acuerdo a su creencia o con lo que más resuene, ¿no? Pero esto Exacto. es importantísimo. Sí, Es totalmente. Y justamente cuando empiezo la formación en esa época, Enrique le da el nombre de bioneuroemoción. Hice la primera formación en Buenos Aires en el 2014. Éramos, primero que a mí me sacó de mi mundo, yo lo único que pensaba que en la vida iba a ser solamente maestra de escuela primaria. Nunca me imaginé que al iniciar este camino se me iba a abrir un campo muy grande de ver el mundo de otra manera y de conocer unas personas. Hay una impronta que tengo naturalmente que a mí me encanta compartir con las personas. O sea, yo disfruto el camino en sí, el proceso en sí. sí, Y eso hace que de alguna manera aparezcan las personas adecuadas y siempre siento que estoy aprendiendo de las personas. O sea, fue como un proceso de descubrimiento y que fue llegando solo. Y después de todo eso, para poder enlazar con el tema de las cuánticas, en una de las formaciones que trabajé la primera etapa, toda la parte de la rama materna, podría decirse, compensándola con los recursos de la parte paterna y sí, las polaridades, ¿no? Estaba muy en mí, muy activa la polaridad masculina. Eh, Enrid me explicó que eso tenía que ver porque soy zurda biológica. Entonces, al ser zurda biológica, me pasaban ciertos fenómenos que no condecían con las creencias del sistema familiar, de cómo tenía que ser el tipo de pareja, y entonces estaba ahí medio peleando conmigo misma y la pertenencia a mi sistema familiar, ¿no? Porque estaba haciendo una historia que a la vez estaba al servicio del sistema familiar, pero internamente en esa buena conciencia que trabajamos en las constelaciones, hacía como un ruido de querer ser aceptada dentro de esas creencias y moldear una pareja que no era el vínculo propio, sino en función de esas creencias que uno las tiene a nivel inconsciente y las va pasando también, porque los vínculos realmente afectan mucho esta cuestión de la gestión emocional, que es un poco lo que trabajamos en la bioneuroemoción. a eso quería ir, Mariale, eh, por el nombre, ¿no? Bio-neuroemoción. Exacto. Se realiza un trabajo profundo con las emociones a través de esta filosofía, como vos misma dijiste. Mira, para ser concreta, en una consulta de bioneuroemoción, una persona viene y se hace un trabajo previo que es yo mando directamente información a la persona, videos y demás, como para que la persona se informe y conozca, vea un modelo de consulta, y luego accede a mi consulta y lo primero que le aclaro, un poquito de docencia, diciéndole que toda la información que va a salir en la consulta es su propia información. El, Bien. la base de la bioneuroemoción podríamos decir que es la filosofía de la conciencia de unidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo lo que me pasa, todo lo que vivo, todo lo que me rodea, tiene que ver conmigo, porque estamos siempre en diálogo con nosotros mismos y el otro, porque para el inconsciente el otro no existe, el otro me va a traer esa información que va a ser disonante, pero que también está en mí, pero en mí está en sombra. Entonces, Bien.
cuando una persona generalmente accede a una consulta de bioneuroemoción, lo que hacemos nosotros los acompañantes es eso, acompañar a la persona a que pueda poder expresar en una escena, en una descripción, un escenario neutro, que nosotros lo ayudamos a armar escenario neutro, y a partir de una situación de conflicto expresada en presente, ella o él pueda, nosotros vamos tirando a través de preguntas ciertos hilos, que esas preguntas también van, o sea, van interactuando hasta que la persona llega a tomar, a darse cuenta que está en disonancia y que ese conflicto está dado por sus mecanismos inconscientes o su mapa inconsciente que la hace entrar en estrés. Bien. O sea, a veces la persona viene a una consulta de bioneuroemoción y no sabe a qué viene. Yo he tenido consultas, por ejemplo, que personas que el motivo de consulta por ahí no está muy claro. Lo primero que hace un buen acompañante es poder ayudar a la persona que pueda expresar su motivo de consulta. Generalmente no sabemos, inclusive a nosotros como consteladores también nos sucede, que el tema de que viste 3 palabras, decir lo que te pasa. Y eso es lo que hace un acompañante, ¿no? Ayudar. Entonces, a diferencia de las constelaciones, el trabajo, digamos, del dejar hablar al consultante es a través de la respuesta y la repregunta, porque yo voy trabajando sobre las respuestas. Bien. Porque sobre las respuestas también poner en palabra una emoción que es un campo de una frecuencia tan potente, es un trabajo en donde tenemos que se producen muchas modificaciones en una consulta. Pues ya el trabajo de expresar una situación neutra, porque ¿qué pasa con una persona que viene a una consulta? Generalmente está con un programa, un conflicto activo. Entonces, poder llegar a ese punto de acompañar a que llegue a esa neutralidad, nosotros vamos haciendo un diálogo que permita a la persona bajar, situarse, ayudarlo a describir, y luego sí empezamos el trabajo que pueden ser, porque en realidad la bioneuroemoción es una caja de herramientas. Son muchas disciplinas en donde nosotros aprendemos en la formación de muchas disciplinas, programación neurolingüística, por lo menos mi formación fue así. En esa época, como yo soy, digamos, de la vieja camada de la bioneuroemoción, entonces aprendimos algo de Hammer, aprendimos sobre programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana. Realmente ha sido una formación muy completa y muy pasada por el cuerpo. Bien. Muy pasada por el cuerpo. Entonces, cuando la persona logra establecer ese escenario neutro, ahí empezamos el trabajo. Y ahí también nosotros sentimos qué herramienta es la más adecuada para encontrar ese momento en donde la persona toma conciencia, que es, digamos, descubre la información o la emoción que estaba oculta, y siempre cuando llegamos a eso, a ese nudo de la cuestión, siempre la reacción es biológica. Es decir, sabemos que llegamos a destino cuando hay una reacción biológica, que puede ser un suspiro, puede ser me relajo, puede ser llanto. Entonces, una vez que está largada esa parte, también eso se asemeja mucho a lo que hacemos también los consteladores. Esperamos un momento, damos aguas, por ahí se hace un chiste como para desdramatizar la situación, y le damos tiempo también a la persona, sostenemos también el silencio de la persona. Bien.
el silencio, porque a veces es nuestro mecanismo de la mente, del yo confundido, como nosotros decimos, que es el personaje, que es el programa en sí, ¿no? Que nosotros, nuestra parte consciente es la que se pone las excusas, las que tiene una explicación. Y Enrique dice, nosotros nos reímos porque decimos siempre nos contamos una historia, Ujú. pero evidentemente la historia que nos contamos nosotros es una historia que nos hace entrar en conflicto. Y el conflicto es una palabra que para nosotros no tiene una connotación negativa, porque gracias al conflicto se establece un movimiento de polaridades energéticas. Y Esto siempre, me resonó a las palabras de Hellinger: después del conflicto, la paz. Totalmente exacto, necesario el conflicto para generar luego la paz, ¿no? Si no, exacto, algo tan lineal, ya sabemos lo que significa. Esto yo lo mencioné, creo que antes de empezar el vivo, de que la vida es ondulatoria, ¿sí? totalmente, Todas estas herramientas, estas filosofías, nos ayudan a estar cada vez más conscientes, pero que de que la vida es esto, subir y bajar, ¿sí? Que tal nada cual, es lineal. Lo lineal ya sabemos que el tú, sí, exacto, ya todos sabemos que, y ni siquiera, ya conociendo las constelaciones familiares, sabemos que eso tampoco es tan lineal, la muerte, ¿sí? Este no, servicio que tenemos exactamente, a los ancestros, a los que estuvieron antes, y nos toca como descendientes continuar ese legado, ayudar a reconciliar estas cosas que ellos quizás no pudieron, la generación de exacto, nuestros papás, de nuestros abuelos. A lo mejor las de nuestros papás tuvieron un poco de acercamiento, quizás algunas herramientas de la psicología, pero ya nuestros abuelos quizás no. tal Entonces, cual, como podían, integraban traumas, conflictos y cosas, y otros trataban de no ver el conflicto porque no tenían ninguna herramienta. Hoy somos la tal cual, primera o segunda, quizás, generación, como dice la maestra Brigitte, que tenemos esa posibilidad de integrar traumas y conflictos, y a través de nuestro trabajo personal, por resonancia, ayudamos a los que ya no están, a nuestros ancestros, vivos, muertos, y a los que vienen adelante de nosotros, tal cual. hijos, bisnietos, sobrinos, eh, en sí, Tal ¿sí? cual. Se crea un campo de resonancia que favorece la evolución de toda la humanidad, de toda la especie. Tal cual. Y aparte de sumar esto, ¿no? Un poco desdramatizar, poder integrar a las emociones, sobre todo poder hacer una docencia de aceptar y abrazar nuestras emociones y nuestra sombra. Creo que es algo muy importante eso, porque muchos de los desequilibrios que a veces, o de los estreses que a veces nos generamos, es porque justamente nos guardamos en sombra aquello que no lo podemos expresar. Vamos a hablar una situación X en un trabajo, por ejemplo, yo no me puedo, a veces que quisiera realmente mandar al carajo a mi jefe o tengo un conflicto con la autoridad por una cuestión de ética o de necesidad, esos silencios, todo ese estrés que se genera de no poder mostrarnos auténticos, porque tenemos que interpretar ciertos roles o ciertos personajes. El ser humano, el humanito como yo lo llamo, es en cada una de sus facetas también interpreta de alguna manera un personaje que de alguna manera tiene ciertas reglas implícitas de acuerdo al ambiente donde le toque donde le toque interactuar con otras personas. Una cosa es el ambiente familiar, otra cosa es la pareja, otra cosa es el trabajo, otra cosa también es el rol del acompañante también, Ujú. porque la dimensión humana realmente es tan amplia que, no sé, a mí me da por reflexionar hoy que
es un trabajo de mucho amor el autoconocimiento, porque cuando uno se saca esos personajes, queda amor puro, también un fractal de una tarea que uno viene a hacer también como un aporte desde lo pequeño, y que siempre este aporte siempre va a ser positivo. Aunque nos toque hacer el rol de, entre comillas, del malo de la película, inevitablemente vamos a ser la piedra en el zapato para alguien, y creo que también un poco el tema de un buen acompañante es esto, ¿no? De poder acompañar a la persona que vea su sombra y que esa sombra en realidad es luz, porque el inconsciente en realidad es inocente. O sea, no hay nadie que intencionalmente tenga una naturaleza, porque cuando nos miramos a nosotros como seres biológicos, las emociones tienen una función al servicio de la vida. Entonces, no hay emociones buenas o malas, y generalmente tendemos, por las reglas sociales y demás, se tienden a desvirtuar esas pequeñas gota a gota que vamos, esos pequeños estreses, esos pequeños enojos o esos pequeños temores. Y es ahí donde vamos dándole como alimento al personaje, y a veces quedamos atrapados con esos personajes. Exactamente. Esto, cuando vos hablaste de la sombra, me resonó esta frase, ¿no? De la sombra es el guardián del umbral. Exacto. Podríamos decir que el umbral de volver a nuestra esencia, ¿no? El personaje que nos creamos, pero a la vez está nuestra esencia, que nuestra esencia en sí es amor. Todos. Exactamente. Todos, aunque a algunos les toque un servicio que moralmente es malo, como por ejemplo cometer un crimen. Esto es muy difícil de aceptar para la mente, no sé cómo llamarlo, no me la gusta mente usar dual, podríamos identificar, nosotros en Bio, Enrique ahora lo hizo, Enrique ahora es como si fuera la Brigitte para nosotros los consteladores. O sea, ya está, él viene, nos da su clase. El domingo tuve la bendición de haber estado con un Enrique Nancioni y volver a la esencia de la bioneuroemoción, y es tan veloz, es tan sui generis, él lo tiene incorporado, que es como una especie de canalización, lo que le pasa a Brigitte. O sea, ellos llegaron a un adulto y a un nivel de ser ellos mismos, que creo que a eso tendríamos que apuntar todos, ¿no? En el adulto ser uno mismo y ocupar su lugar en el árbol, porque ese es nuestro mayor aporte al todo. Y que él en esa interacción con las personas estaba interactuando, y él lo primero que nos dijo: yo no sé lo que va a pasar acá. Y yo no sé qué tiene que ver usted, señorita, y le daba el micrófono, y le hizo un acompañamiento con esta otra señorita que la voy a hablar después. Cuando terminaba de interactuar con ambas, resulta que tenían un patrón igual. Y entonces, lo que a mí me maravilla de Enrique es esa maestría, el espejo de maestría que nos muestra con mucha generosidad, y que deja como un legado, una herramienta, que después evolucionará o no, no importa, pero son como personas que van dejando como esa impronta, Sí. que nos dejan como una posta al resto, ¿no? A los que seguimos estas filosofías. Sí, y que continuaremos, por supuesto, porque estamos siempre en un camino de aprendizaje, de compartir, de siempre alumnos, pero a la vez siempre maestros también. Eso creo Exacto. que nos hace mantenernos en esta actitud adulta, ¿no? Que el estado adulto no es lo mismo que la edad adulta, ¿sí? La edad adulta quizás la conseguimos a partir de los 28, entre los 28 y los 30 años, cuando se termina de
formar la zona prefrontal del cerebro, pero adquirir el estado adulto es un estado de conciencia, Totalmente. donde se trasciende la conciencia moral o esta buena conciencia, ¿sí? Esta conciencia que justamente es el tema que vamos a hablar con la maestra Brigitte. Aprovecho para extender esta invitación también para los que están acá, el próximo 20 de mayo a las 14 horas de Argentina, vamos a estar charlando con la maestra Brigitte Champetier de Ribes de la conciencia moral, ¿sí? Y esto es un antes y un después para la vida de todos, poder trascender esta buena conciencia y asumir la culpa que genera trascender esta buena conciencia, porque automáticamente sentimos que dejamos de pertenecer a la tribu o a un grupo determinado. Y hay mucha soledad en esto, pero es necesario trascenderlo para poder ayudar al resto, para poder desarrollar la visión sistémica, poder saber o entender aún sin entender que todo está movido por fuerzas mucho más grandes que nosotros y que nada es un hecho aislado. Todo es totalmente sistémico, ¿sí? Está al servicio de algo, ¿sí? Incluso lo que no puede entender, como esto, no sé, un crimen, una estafa, cosas que a veces para la buena conciencia está mal visto, ¿sí? Poder incluir al perpetrador que también está al servicio de algo. Totalmente necesario. Exacto. Yo creo que la historia de la biografía humana, cuando somos pequeños, cuando estamos en la panza de mamá, ya estamos al servicio de ese campo familiar, desde antes de nacer. Y cuando somos pequeñitos, somos amor puro, aprendiendo a ser humano. Cuando somos adolescentes, o sea, cuando somos pequeñitos somos como una esponja a lo que le decimos totalmente yo como tú, y realmente tomamos esos modelos, esos patrones familiares que van formando en nosotros ciertas estructuras, cierta conciencia, y otros tantos que van a quedar en sombra, muy profundos, y que en la adolescencia, cuando salimos al mundo, esos patrones nos quedan chicos y es necesaria esa rebeldía. Si yo tuviera que hablar de mi adolescencia, por ejemplo, para mí fue muy difícil porque fui una hija que no se rebeló a los padres. Entonces, a mí me faltó como esa fuerza para poder rebelarme. O sea, yo llegué tarde a lo que se siente como el adulto. Y realmente eso también tuvo una razón de ser. O sea, cuando uno ve en retrospectiva su propia vida, su propia historia, lo que nosotros también aprendemos en bioneuroemoción, que tiene que ver y está al servicio, o sea, como dice Enrique, el universo no se equivoca ni en la cantidad de cabello que llevas en la cabeza. O sea, no se le escapa ni un detalle. Lo que pasa es que nosotros estamos a veces, cuando estamos en ese proceso de individuación, es decir, hasta llegar al adulto, pasamos en un proceso en donde vamos tomando como nuestras ciertas creencias que realmente no son nuestras. No son nuestras, son un mapa que tomamos de chico, como si fueran unas huellas, y a partir de esa ventana miramos la vida y nos proyectamos en la vida, y nos proyectamos en los demás. Entonces, para poder integrar y para poder aprender, es necesario a veces pasar por ese conflicto, porque si yo estoy viendo mi polaridad contraria y la estoy juzgando, voy a entrar necesariamente, justamente a nosotros en Bio aceptamos la incomodidad. La incomodidad es el punto de partida del crecimiento. O sea, voy a trabajar sobre aquello que me incomoda. Y en el caso mío,
muy consciente empecé a trabajar sobre mi miedo a la muerte, o sobre, porque justo me enfermo cuando formo pareja, mirá qué cosa. O sea, yo venía de una historia donde yo ya yo decía a los 30 no formo más pareja, bueno, ya está, seguiré sola mi vida. Y a los 42, cuando armo mi familia, ensamblo mi familia, empiezo con un proceso de enfermedad. O sea, enfermedad encima en la parte de genital. Me tuvieron que operar 3 veces. O sea, mirá cómo el programa biológico se desató justamente al servicio de todo lo que vino después. El costo Entonces, de es pagar, muy como decía, sabio todo. ¿Cómo? como decía Berkelinger, el costo que tenías que pagar por trascender una creencia o una fidelidad inconsciente o algo. Sí, a veces sentimos inconscientemente que tenemos que pagar para trascender eso. Totalmente. Y fíjate que en ese momento una amiga mía me dice, hermana, me dice, ¿cómo te estás castigando? Y realmente, esos amigos que te aparecen como señales, ¿no? La cuestión es que en ese camino de autoconocimiento, cuando logro sanarme, no tener síntoma, lo que podría llamarse como un milagro, entendible desde los estudios de Hammer, que en ese momento estaba elaborando, me traía en un camino hacia algo más. Es decir, cuando vos podés atravesar con tu cuerpo y haber logrado, experimentado esa sanación en la parte física, que es ahí donde realmente por ahí el programa es más complejo, porque esa carga inconsciente, que es el 97% de quienes somos, la carga energética realmente, no, la mente cortical es un 3%. O sea, ahí no sirven ni las afirmaciones, no hay que hacer nada, es entregarse, no queda otra, porque si no entras como en un bucle, ¿no? O sea, la mente dual, lo que te hace el personaje, hasta que no lo resolves desde otro lugar mayor, de entrega, de rendición, no se produce ese movimiento, ese salto cuántico de conciencia. Por eso después de, por ejemplo, de una consulta de bio o de una constelación, es necesario que la persona vaya y descanse. Porque se mueve todo un campo muy potente que no lo vamos a poder, ni intentemos entenderlo desde la mente cortical, porque hay que rendirse. Sí. Mariale, ¿cuánto dura una sesión de bioneuroemoción? Mira, a medida que fui avanzando, depende de la persona, pero básicamente entre explicación y demás, entre 1 hora y media y 2 horas. Bien. A veces, o sea, mi guía, ¿viste? Hay otra cosa que tienen la bioneuroemoción y las nuevas constelaciones, que esto nos enseñó Brigitte, es la unión con el guía. Es fundamental que un buen acompañante esté con su guía, esté en el adulto. Y otra de las cuestiones que también tenemos que ver es que cuanto menos sé de la persona, mejor. Bien. Porque no se contamina el campo. Como dice Enrique, ¿no? Nosotros somos como los detectives que tenemos que ver qué pasó y tenemos que ver la escena del crimen lo menos contaminada posible. Y otra cosa que me sucede personalmente, no sé, a otros acompañantes, que una vez, y se lo explico a la persona, una vez que yo paso el umbral de la puerta cuando se termina la consulta, yo me olvidé de lo que pasó en consulta. Tomo algunas notas, a veces ahora gracias a las nuevas constelaciones agrego algún ejercicio sistémico o lo refiero a la página de Brigitte para que busquen información. En mi visión de la bioneuroemoción,
la persona, mi consultante, es un par, un adulto más, en donde él también tiene un potencial de autosanación y de poder tomar autonomía con respecto a lo que puede llegar a aprender. Y realmente ese trabajo de docencia continúa porque creo que vamos hacia un paradigma en donde el trabajo es como de colaboración, de caja de herramienta, de interdisciplina, y como de dar y de recibir recíproco, ¿no? En equilibrio, ¿no? Bien. Mariale, me gustaría a la gente que se ha unido, que es mucha, gracias a todos por estar. Si tienen alguna pregunta para realizar, si no, seguimos compartiendo con Mariale preguntas y respuestas sobre las nuevas constelaciones y la bioneuroemoción. Pero si alguien tiene alguna pregunta, podemos ir respondiendo. ¿Qué recomendás, Mariale, hacer vos después de una además de descansar, como lo dijiste recién, después de una sesión de bioneuroemoción? Porque después me gustaría contar a mí qué hacer después de una nueva constelación, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que Mira, a veces en una constelación, porque como conozco las dos herramientas, a veces las personas se quedan con muchas dudas después de una constelación que podrían realmente responderse desde el avión en neuroemoción. Es decir, a mí me va bien, o sea, voy a hablar por mí como experiencia, que conozco las dos herramientas, me va bien el 1 a 1. Bien. A mí me va muy bien el 1 a 1. Sé que puedo participar de una constelación y de hecho las recomiendo fervientemente por experiencia y porque logré, el mismo campo me llevó a las constelaciones cuánticas, no a las tradicionales, a las cuánticas. ¿Pero por qué esto? Porque quiero contar una experiencia que a lo mejor le sirva a las personas. Para llegar a una constelación no necesitas ninguna preparación, tampoco para llegar a la bio. Nada más que entregarte al proceso y confiar que si aparece en tu vida esa señal, es una herramienta que llegó para algo y te va a proporcionar una información. Bien. Que esa información que vas a recibir tal vez hoy, hay un efecto que vos no lo veas en lo inmediato. Yo realmente recomiendo después de una consulta a la persona descansar y no pensar en lo que es en la información, en darle mucha vuelta a la información de lo que recibe. Que se quede, o sea, ¿sabes por qué? Porque lo que le digo a las personas, mira, quédate tranquila o tranquilo, porque tu inconsciente ya sabe todo lo que tiene que hacer. Él solito, vos vas a descansar, si él te va a acomodar como si fueran las piezas del dominó, él lo va a hacer solo el trabajo. No necesitas preocuparte por nada. Descansar, vivir la vida. Mariale, Sandra Zoraire pregunta acá, siempre los síntomas son heredados? No, no podemos hablar de siempre, porque justamente por ejemplo, frente a un hecho, por ejemplo, en un accidente, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Hay 3 personas que ven un accidente. Y las 3 personas, ese accidente, eso que vieron, les pueden llegar a hacer. A una persona le puede dar miedo, a otra persona le es indiferente, a otra persona, no sé, entra en pánico. Y cada persona tiene un diseño único e irrepetible. Eso es el punto, es muy importante esto, porque esto hace una diferencia entre la bioneuroemoción y la biodescodificación. Enrique dice que la biodescodificación es dual, es decir,
hay como una serie de diccionarios, hay una metodología también que se hace del biodescodificador, y es más biológico, más desde Hammer la biodescodificación. Nosotros en la bioneuroemoción tomamos más a Carl Gustav Jung, el concepto de las sombras, el concepto de la conciencia de unidad o del campo, del inconsciente, del self, y también esta cuestión de los ciclos, ¿no? Que es el famoso camino del héroe que vos recién mencionabas, esto de ir, que nosotros tenemos como procesos de crecimiento o etapas en la vida. Cuando vos ya cumpliste una etapa, entras en crisis, y las crisis son la entrada a una nueva etapa. Cuando vos ya estás, digamos, pensás que estás en un equilibrio, en una homeostasis, seguramente va a venir algo inesperado a tu vida, que es la apertura a la nueva etapa. Bien. Lo que pasa es que en nuestra mente consciente eso le genera un estrés, porque genera incertidumbre, porque al ser nuevos, mi mente no puede controlar, y nosotros tendemos con nuestra mente cortical a querer controlar todo. Y ese es el autoengaño mayor que nos hacemos a nosotros mismos, porque realmente no controlamos nada. O sea que podemos decir que no siempre los síntomas son heredados. No son síntomas, porque de hecho eso fue demostrado por el doctor Bruce Lipton. Bien. En un mismo ambiente emocional, los estímulos que recibo del medio ambiente pueden impactar en distintas partes de mi cuerpo. Por eso él decía que la genética, él mete un cambio, habla de la biología de la creencia, y él lo pudo demostrar, y eso se traslada al ambiente emocional, que no siempre, por ejemplo, en el caso del dolor de rodilla es porque estoy pasando por un problema de sumisión, por ejemplo. No es tan literal ahí. Bien. Y esa es un poco la diferencia que hay con la biodescodificación. Bien, perfecto. Se me fue lo que te estaba por decir ahí con respecto a eso. Yo desde las nuevas constelaciones puedo decir que no siempre los síntomas son heredados, pero cada vez que hablamos de síntomas, siempre hablamos de exclusión. Síntomas, enfermedades, conflictos, siempre estamos excluyendo a algo o a alguien. Entonces, en general, cuando tendemos a ver eso que excluimos o a ese alguien que excluimos, el síntoma ya cumplió su necesidad biológica, ¿no? El mostrarse, para que se mire algo que no fue mirado, y ese es su objetivo. Por eso el síntoma siempre es un regalo. Tal cual. Que nos permite ver esto que no pudo verse. Exactamente. Esto era lo que se me fue recién, perdón. Cuando hablaste de esas tres posibilidades, que me resonó mucho a la dinámica del trauma, ¿no? Esto de atacar, huir o paralizarme, ¿sí? Esas tres posibilidades. A uno por ahí tiende a defenderse ante una experiencia traumática, que ya sabemos que siempre ante un trauma es peligro de muerte. Eso es lo que reconoce el cuerpo, todo el ser de la persona, ¿sí? Hay un peligro de muerte. Las glándulas adrenales segregan adrenalina al 1000%. Entonces hay personas que automáticamente se congelan, quedan paralizadas, otras atacan para defenderse y otras huyen, ¿sí? Entonces me resonó mucho lo que vos comentaste recién desde este estudio del trauma. Tal cual. Y aparte hay un dato de color que o sea, yo siempre a veces uso para las didácticas, a veces cuando doy talleres, a mí me encanta mucho compartir con las personas los talleres presenciales. A veces he hecho en el espacio, en Estudio Seba, talleres de gestión emocional, porque me gusta mucho la interacción con las personas, y sé a través de lo que aprendí en diplomatura, que la gestión emocional se puede enseñar y se puede aprender. Y eso es un aporte muy importante para que las personas todas tengan acceso. De hecho, apliqué
todo lo que yo buscaba, cuando lo conocía recién a Enrique, y buscaba que la bioneuroemoción se aplique en las escuelas. De hecho, se lo planteé, en ese momento no se dio, pero yo lo he aplicado con los chicos, he aplicado la bioneuroemoción, todo lo que iba aprendiendo lo aplicaba con los chicos. Y realmente con unos resultados mucho más eficaces en los niños que están más abiertos, a través de juegos, no tienen esta cuestión de la vergüenza que por ahí tenemos los adultos, no les interesa el qué dirán, o sea, están mucho más libres muchas veces y realmente con unos resultados muy positivos para vincular. De hecho, también el tema de haber leído libros de gente que ha aplicado la sistémica en las escuelas. Es muy importante eso, que cada vez los docentes se acerquen y hacer trabajo también con los docentes. O sea, es algo que fue una inquietud y bueno, tuve la oportunidad de probarlo en campo con muy buenos resultados. Así que eso también es algo que a veces no se dice y se habla mucho a veces del ámbito de la educación y sin embargo, bueno, yo hoy te hablaba de esta situación que me siento en este momento como que cada vez que entro, por ejemplo, en un diálogo con una persona, me pongo en un punto cero como de aprender, porque es la única manera que nosotros tenemos de poder abrirnos a los demás, porque en esa interacción de saber que no sabemos nada en definitiva, porque las cosas, el movimiento de la vida es tan amplio, tan rico también en posibilidades, que llega a cada una de las personas y el campo es muy generoso en esa cuestión. Entonces, las constelaciones tienen unas posibilidades, tanto como la bioneuroemoción, como de ser herramientas complementarias de autoconocimiento y también de posibilidades de sentirse pleno y, digamos, armónicos en ese movimiento de la vida, ¿no? Exacto, a eso que dijiste me da el puntapié para justamente comentar que yo voy a hablar de las nuevas constelaciones, ¿sí? No voy a hablar de la bio. No apuntan a reemplazar ningún tipo de medicina convencional ni tradicional, ¿sí? Siempre estos son ayudas complementarias, son herramientas que ayudan a complementar cualquier tipo de tratamiento convencional. Eso es importantísimo que todos lo sepan para realmente no generar ningún tipo de confusión, ¿sí? Son herramientas que desde mi punto de vista son muy efectivas, siempre pasándolo primero por nuestra propia experiencia, como contó Mariale, y eso también nos vuelve como un campo de resonancia que facilita también los procesos de los demás, ¿sí? Como parte de toda de la especie, ¿no? De que somos iguales. Entonces, sí, tal cual. Eso es importantísimo recalcarlo. Y sí, y no solamente eso, sino que por eso nosotros somos muy cuidadosos con el tema de la palabra. Yo no me considero una sanadora. No hablamos en bioneuroemoción de sanar a nadie. Y entonces sí me considero que por ahí lo que más me gusta y más me brota desde mi ser es el tema de la docencia, que eso creo que ya desde chica vine para esto. Y si bien la bioneuroemoción, la gestión emocional en sí se puede aprender y podemos hacer acompañamientos a las personas, sí sabemos que la buena gestión emocional incide positivamente, al igual que las nuevas constelaciones, en un armónico, en un abordaje holístico, es decir, que a la persona no es que va el cuerpo por un lado y la mente por el otro y las emociones por otro, sino que el abordaje es totalmente integral y complementario, ya que somos seres multidimensionales. O sea, en realidad hay una relación
mucho más, a medida que uno va ahondando en el conocimiento de estas herramientas, se va dando cuenta de que somos un todo y que si nos miramos desde la célula, somos esa conciencia perfecta, completa, entrelazada de campos, o sea, siempre estamos unidos al otro. Lo que para bien o para mal, como se puede decir, es inevitable, justamente nuestra naturaleza es estar unidos. O sea, nada más que acá venimos a vivir una experiencia en donde nos realmente pareciera que estuviéramos separados, pero creo que evolutivamente en esa conciencia colectiva vamos a darnos cuenta que estamos más unidos de lo que parece. En definitiva, el camino o el regreso a la unidad, ¿no? Exactamente. Todos somos uno, todos Totalmente. Interconectados, todos necesarios. Esta es la palabra que más me gusta cuando habla la maestra Brigitte, que dice, todos somos necesarios. Absolutamente. Ni unos ni otros, todos somos iguales, el poder ver al otro como un igual, a nosotros, con sus fidelidades, con sus cosas como las tenemos nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Les toca una misión de acompañar, como es el caso nuestro, vos a través de la bio-neuroemoción, yo a través de las nuevas constelaciones familiares, pero es acompañar siempre respetando el destino del otro y principalmente desde el amor mayor, ¿sí? No desde poder ver al consultante como una víctima de lo que está viviendo en este momento, sino de honrar ese destino y poderle hacer descubrir esas fuerzas de sanación que son inherentes a la persona, que están en sí misma y que nosotros quizás les ayudamos o acompañamos a que pueda verlas y por supuesto a través del campo generar movimientos que van a favorecer a todo su sistema familiar y a todos los sistemas de sistemas con los que estamos interconectados. Sí, y a la vez hay cuestiones que, bueno, voy a hablar sobre nuestros referentes, ¿no? El ser uno mismo inevitablemente va a romper el molde. O sea, ¿por qué? Porque Corbera es un disruptivo. O sea, tiene que haber para que haya un cambio, alguien tiene que hacer la punta de flecha, ¿no? Y la bio-neuroemoción tiene que ver con esa evolución de Corbera, y lo digo porque en algún momento cuando yo me estaba formando, mi conflicto principal era una disociación que yo tenía en ese momento, en 2014, cuando recién iniciaba esto. Me habían preguntado, el ejercicio era cómo comunicaba. Y me pasaba que en ese momento lo que descubrí que estaba disociada de lo que mi mente pensaba que comunicaba y mi cuerpo estaba totalmente paralizado. Es decir, yo tenía mucho conocimiento teórico, pero no pasaba a la acción. Y la vida es movimiento. Hasta que en 2020, escuchando una conferencia de Brigitte en plena pandemia, mi cuerpo se empezó a mover solo. Y eso fue clic. O sea, para mí fue como que el cuerpo se empieza a mover sin que yo ponga voluntad. Ya dije, wow, es lo que le agradezco al campo del amor, que me llevó a eso, a la escuela de Marcela, a que nosotros nos conozcamos, y bueno, hasta este momento, ¿no? Pero que la biología se empieza a mover sola, que vos sientas la energía del campo que te lleva, era como para mí, no sé, un salto cuántico muy significativo, porque a veces, muchas veces, la raíz de muchos estreses y muchos conflictos que tenemos con la salud tiene que ver con esto, ¿no? La mente está disociada del cuerpo y en esa disociación tan potente es como que no podemos lograr ese equilibrio.
ese amigarnos también con nuestra biología, ese estrés, es como que estoy acelerado porque estoy ansioso o estoy temeroso porque no quiero repetir una situación del pasado. Bien. Y el cuerpo realmente está al servicio y realmente es el filtro de nuestras emociones. O sea, justamente hay una distorsión interna, una disonancia interna que se va a manifestar. Si yo no expreso lo que siento, no lo puedo expresar verbalmente, lo va a manifestar mi cuerpo en un síntoma. Por eso también el excluido es el síntoma, porque uno que hace es rechazarlo, se lo quiere sacar de encima el síntoma. Y la enfermedad, aceptar la enfermedad, entregarse al proceso de las dos fases, sobre todo la enfermedad sabemos que viene, a veces el estrés lo tuve antes, generalmente lo tengo antes al estrés, y la parte que me estoy sanando de ese estrés, me enfermo. Es como cuando te vas de vacaciones y estás resfriado. Tal cual. Mariale, ya no tenemos tiempo, ya estamos al límite con el tiempo. Quería agradecer, Perfecto. quería agradecerte esto. Seguramente dará para un nuevo vivo en otro momento para seguir profundizando con esto. Pero bueno, quería agradecerte por este tiempo, por este espacio, por tu compartir. Y bueno, no sé, ¿con qué palabras te gustaría despedirte? Honrar la vida sería, ¿no? Agradecer, gracias a vos por la invitación. Estoy cumpliendo, le quiero contar a todas las personas, estoy cumpliendo también, soy como una especie de desafío, de autodesafío, porque a mí me cuesta mucho el tema de hacer vivos, de presentarme en las pantallas, y realmente me sentí muy cómoda con la compañía de Leo, y bueno, acá estoy al servicio de cualquier persona que necesite, y si a alguien le resuena el mensaje o lo que charlamos, al servicio para otra ocasión. Y me honra, Leo, que me hayas invitado, y me hayas acompañado a superar este miedo a salir en un vivo. Gracias, gracias, Mariale. Les cuento a la gente que vamos a tratar de subirlo al canal de YouTube, en mi canal, @sistémica cotidiana, y se lo pasaré a Mariale para que también le comparta a sus seguidores y a su gente todo esto. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por su presencia y muchísimas, muchísimas gracias, Mariale, por tu Gracias, aporte. Leo. Y no me quiero olvidar que nosotros tenemos un espacio en común en el sur, que a veces más adelante Leo seguramente, cuando sea el momento, va a volver. Y es un espacio al que yo también estoy agradecida. Le quiero hacer un agradecimiento muy especial a María Elena, que es el lugar donde yo tengo mis consultas presenciales, el espacio Estudio Seba. Le Sí. mando un beso grande a María Elena, que hace posible que sea el lugar en donde muchas veces nos encontremos con Leo a hacer los talleres, y es el espacio que compartimos. Y, es Y bueno, y Elena es la organizadora de los talleres presenciales míos, los que facilito yo de nuevas constelaciones familiares. Así que también, María Elena, un abrazo enorme, enorme, enorme. Y nos despedimos porque si no, no vamos a poder subir el videito a YouTube. Gracias, gracias, gracias. gracias a todos, gracias. Chau, chau. Chau, chau.